La ciudad de Filipos no era cualquier ciudad. Era una colonia romana orgullosa, con calles pavimentadas de piedra, foros repletos de comerciantes, templos a los dioses paganos y estatuas que recordaban la gloria del imperio. Allí resonaba la disciplina militar, pues muchos veteranos de guerra habían hecho de esa ciudad su hogar. En Filipos, el poder de Roma se respiraba en cada rincón, y las costumbres griegas y romanas dominaban la vida diaria. En medio de ese ambiente cosmopolita y orgulloso, habían llegado dos hombres sencillos, Pablo y Silas. No venían con espadas ni con banderas, sino con un mensaje que el mundo aún no comprendía: la buena noticia de Jesucristo, aquel que había vencido a la muerte y que ofrecía libertad verdadera a todo aquel que creyera. No todos recibieron bien su mensaje. En cada plaza donde hablaban, había quienes se maravillaban y otros que se burlaban. Y entonces apareció una joven esclava. Era conocida por muchos en la ciudad, pues tenía un espíritu que le permitía adivinar el futuro, y sus amos se enriquecían a costa de ella. Su vida no era suya. Su voz, su cuerpo, sus palabras eran utilizadas como mercancía. Día tras día, esta joven los seguía por las calles gritando con voz penetrante: Estos hombres son siervos del Dios Altísimo y anuncian el camino de salvación. Sus palabras parecían correctas, pero no brotaban de la libertad del espíritu, sino de la opresión de un poder oscuro. Pablo, con paciencia, soportó esto por varios días. La multitud comenzaba a confundirse, y el mensaje de Cristo podía mezclarse con supersticiones y engaños. Finalmente, lleno de la autoridad del Señor, Pablo se volvió hacia ella. Sus ojos brillaban con la certeza de la fe. Con voz clara que atravesó el bullicio de la ciudad, dijo: En el nombre de Jesucristo, te ordeno que salgas de ella. Y en ese mismo instante, el espíritu la dejó. La joven cayó de rodillas, como si un peso invisible se hubiera quebrado. Su mirada, antes turbada y esclavizada, se llenó de paz. Respiró profundamente como quien toma aire por primera vez. Ya no era un instrumento de adivinación, era libre. Pero lo que para ella fue liberación, para sus amos fue pérdida. La fuente de sus ganancias se había secado en un segundo. La avaricia se tornó en ira. Con voces furiosas, arrastraron a Pablo y Silas por las calles hasta la plaza central, donde los magistrados de la ciudad impartían justicia. Allí, con acusaciones falsas, gritaron: «Estos hombres alborotan la ciudad. Son judíos que enseñan costumbres contrarias a la ley de Roma». La multitud, siempre voluble, se unió al clamor. El ambiente se volvió hostil. Un torbellino de voces acusadoras y puños levantados. Los magistrados, sin juicio ni investigación, se dejaron llevar por la presión del pueblo. Ordenaron que fueran despojados de sus ropas. Frente a todos, con látigos romanos, comenzaron a azotarlos una y otra vez. Los golpes resonaban como truenos en el aire. Cada azote desgarraba la carne. Cada grito arrancaba murmullos de la multitud. Pero ni Pablo ni Silas maldijeron. Su sufrimiento era evidente, pero en sus ojos había una llama que no se apagaba. Cuando estuvieron exhaustos por el castigo, los magistrados dieron una última orden: encarcélenlos y asegúrense de que no escapen. Fue así como los llevaron, ensangrentados y doloridos, hasta la cárcel de Filipos. El carcelero de Filipos recibió a los prisioneros con el ceño fruncido. Era un hombre endurecido por los años de disciplina militar. No tenía compasión en su mirada, solo obediencia a las órdenes de Roma. Guárdalos con seguridad, que no escapen, dijeron los magistrados, y él no dudó. Con rudeza los arrastró hacia el interior de la prisión. No los dejó en celdas comunes, sino en el calabozo más profundo, un lugar húmedo, oscuro y maloliente, donde la esperanza parecía extinguirse. Allí, ajustó sus pies en cepos de madera,
separando las piernas y aumentando su dolor. El silencio de la noche cayó sobre la cárcel. Los otros prisioneros escuchaban los gemidos apagados de Pablo y Silas, cuyas espaldas ardían por los azotes. El suelo estaba frío, las paredes rezumaban humedad y la oscuridad era casi total. Pero entonces, algo extraño ocurrió. En lugar de maldecir su suerte, en lugar de quejarse, Pablo comenzó a orar, y pronto su oración se transformó en un canto. Su voz, quebrada por el dolor, pero firme en la fe, llenó la celda. Silas, a su lado, lo acompañó. Los himnos resonaron en los muros de piedra. Sus voces se elevaron como incienso en la noche. Cánticos de libertad, proclamaciones de la grandeza de Dios, palabras de confianza que convertían la prisión en un templo. Los otros presos, acostumbrados a insultos y maldiciones, escuchaban atónitos. Nadie podía comprender cómo dos hombres golpeados y encadenados podían cantar con tanta fuerza, como si la cárcel fuera el escenario de una celebración. La medianoche, la hora más oscura, se transformó en un altar de alabanza. La medianoche avanzaba como una sombra interminable. El aire en la cárcel estaba denso, cargado del olor a hierro, humedad y sufrimiento. Los presos, adormilados, aún tenían en sus oídos los himnos de Pablo y Silas, cuando de pronto, un rugido emergió de lo profundo de la tierra. Primero fue un murmullo, como si las piedras respiraran. Después, el suelo comenzó a estremecerse con violencia. Las paredes se sacudieron como si fueran de barro, las antorchas se apagaron y los gritos llenaron los pasillos. Las puertas, pesadas y oxidadas, se abrieron de golpe, como empujadas por una fuerza invisible. Los cerrojos saltaron por los aires. Las cadenas de los prisioneros, que horas antes habían sido un símbolo de poder romano, se soltaron como si fueran hilos quemados. Un silencio reverente cayó sobre los presos. Nadie se movió, nadie corrió, todos estaban sobrecogidos por algo mayor que un simple terremoto. No era un azar de la naturaleza. Aquella sacudida llevaba la huella del Dios vivo. El carcelero, que dormía cerca de la entrada, despertó aturdido por el estruendo, corrió tambaleándose hacia el interior y vio las puertas abiertas de par en par. Su corazón se desplomó. La ley romana era clara. Si un prisionero escapaba, la vida del guardia se pagaba en su lugar. La vergüenza y el miedo lo envolvieron como un peso insoportable. Con el corazón desesperado, pensó que todo estaba perdido y que no había salida. Pero en ese instante, una voz resonó desde la oscuridad. Clara, firme, poderosa. No te hagas ningún daño. Todos estamos aquí. Era Pablo. Sus palabras atravesaron el miedo como un relámpago que ilumina la tormenta. El carcelero, paralizado, dejó caer su espada. Su respiración era agitada, sus ojos buscaban en la penumbra a esos hombres que, teniendo la libertad en sus manos, habían decidido quedarse. Algo incomprensible estaba sucediendo. El carcelero, aún temblando, pidió antorchas. El fuego danzante iluminó los corredores derrumbados, y su propio rostro desencajado corrió hacia el calabozo más profundo, y ahí los vio, a Pablo y Silas, con las piernas aún en los cepos, pero serenos, con una paz imposible de ocultar. El hombre cayó de rodillas ante ellos. El soldado endurecido por años de disciplina, el que horas antes los había tratado con dureza, ahora estaba rendido en el suelo como un niño indefenso. Con voz quebrada, casi un susurro, pronunció una de las preguntas más trascendentes de la historia. Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Un silencio solemne envolvió el lugar. El crepitar de las antorchas era el único sonido, mientras las miradas de los prisioneros se posaban en la escena. Entonces Pablo, con la certeza de quien lleva un mensaje eterno, respondió: «Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa». Aquellas palabras no fueron solo una respuesta, fueron una promesa, una invitación, un río de gracia que atravesó el corazón del carcelero. Sin demora, los llevó a su casa. Aún era de madrugada, pero despertó a su familia.
Las lámparas iluminaron rostros confundidos y expectantes. Ahí, en medio de vendas improvisadas y agua derramada sobre las heridas de Pablo y Silas, comenzó la proclamación del Evangelio. Hablaron del Cristo crucificado, del poder de la resurrección, del perdón que alcanza incluso al más endurecido. La familia entera escuchó con el alma abierta, y uno tras otro creyeron. Esa misma noche, en la intimidad de su hogar, se celebró un bautismo que cambiaría generaciones. El carcelero descendió a las aguas como un siervo de Roma y emergió como un hijo de Dios. Su esposa, sus hijos, todos fueron alcanzados por la luz de la salvación. Después, con un gozo nuevo, preparó comida para Pablo y Silas. La casa, que antes estaba marcada por la severidad y la disciplina militar, se llenó de alegría. Risas, gratitud y esperanza brotaron como manantial. Aquella noche, el Evangelio había entrado a un lugar romano y nada volvería a ser igual. Al amanecer, los magistrados enviaron mensajeros con la orden de liberar a Pablo y Silas en silencio. Quizá pensaban que con ello cerrarían el capítulo incómodo de la noche anterior. Pero Pablo, consciente de que no se trataba solo de él, sino del testimonio del Evangelio, reclamó con firmeza sus derechos como ciudadano romano. El temor se apoderó de las autoridades al comprender su error. Habían azotado públicamente y sin juicio a hombres protegidos por la ley del imperio. Con vergüenza, los magistrados acudieron en persona, suplicando que abandonaran la ciudad. Pablo y Silas no se marcharon de inmediato. Antes, visitaron la casa de Lidia, una mujer que vendía telas de púrpura, un negocio de lujo en aquella época. Era originaria de Tiatira y temerosa de Dios. También la del carcelero y su familia recién transformada. Ahí, en medio de vendas improvisadas y agua derramada sobre las heridas de Pablo y Silas, se congregaron los nuevos creyentes, se animaron unos a otros, oraron juntos y recibieron palabras de fe y esperanza. De aquella noche de dolor y milagro, nació algo más grande que la libertad de dos hombres. Nació la iglesia de Filipos, una comunidad pequeña pero llena del fuego del Espíritu, que más adelante recibiría una carta escrita por Pablo desde otra prisión, una carta que aún hoy conocemos como la Epístola a los Filipenses, rebosante de gozo y esperanza. La historia de Filipos quedó grabada en los corazones. Dos hombres heridos que cantaron en medio del dolor, un terremoto que sacudió los cimientos de la cárcel y un carcelero endurecido que halló vida nueva junto con toda su casa. Así, el Evangelio mostró su poder inquebrantable, abrir puertas imposibles, romper cadenas visibles e invisibles y transformar corazones. Y aún hoy, en cada cárcel del alma, resuena la misma promesa que Pablo declaró aquella madrugada. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Espero que esta historia haya iluminado tu corazón y te haya recordado que la fe puede transformar cualquier situación. Si quieres seguir descubriendo más relatos llenos de esperanza, no olvides dejar tu me gusta y suscribirte. Y dime en los comentarios, ¿qué relato bíblico quisieras escuchar después? Tu participación hace que esta comunidad crezca. Sigamos recorriendo este camino aquí, en la Biblia Épica.